Bienvenidos a este su programa Valores. Hoy tenemos un tema de lo que es la Semana Santa. Vamos a tratar qué es, de qué manera la conocemos, también qué es lo que dicen las Escrituras acerca de ella, qué hacer, si es tiempo de reflexión o es un tiempo como todos los demás. Volvemos en un momento. Visítanos en nuestra página de internet www.valor-medioes.mx y encontrarás videos, programas, música, reflexiones y mucho más. Queremos estar en contacto contigo. Hoy en Valor es ¿cuál es el verdadero significado de la Semana Santa? Esta respuesta la encontrarás en Valor es. Volvemos de corte. Quiero leer esto acerca de lo que es el tema de Semana Santa y hacemos posteriormente la presentación del panel. Dice, una de las cosas que vemos es que esta es una de las 2 semanas donde mayormente se consume alcohol en este país. Los picos de demanda, Semana Santa y Navidad. Estuve leyendo acerca de lo que se dice de Semana Santa, que es un tiempo de reflexión, donde lo más importante de estos días es que te conviertas, me convierta, que cambie, para quitarme lo malo, todo aquello que ofende a Dios. De la Cuaresma, porque al final de cuentas está junto con pegado, nos habla de un periodo de 40 días y que hace referencia al tiempo aquel donde el Señor Jesús, después de haber sido bautizado, empieza su ministerio y está por un periodo de ayuno en el desierto y de ahí empieza su ministerio. Bien, vamos a hacer la presentación del panel. A mi derecha está aquí José Antonio Fara. Gracias por invitarme, Al contrario. Y también el licenciado Ramiro Olvides. Bienvenido, buenas noches, Ramiro. Mucho gusto en saludarte, muy agradecido por estar aquí. Y un saludo a toda la gente que se detiene a sintonizar el programa. Y pues los invitamos a que se queden porque vamos a hablar de cosas importantes. Así es. Vamos a entrar, conocemos, Ramiro, José Antonio, que la Semana Santa, como sabemos que ya estamos a punto de iniciarla, es el famoso Domingo de Ramos. Ahí da inicio. Ahí da inicio, ¿verdad? Ahí da inicio todo. Que es ahí donde habla las Escrituras de que el Señor Jesús entra en Jerusalén, montado en aquel asno, y donde la multitud pone en el piso ramas de árbol, como dicen las Escrituras, y también mantos, etcétera, etcétera, para que pase el Señor Jesús montado en aquel asno, y donde se dice, Hosana, gloria a Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí, bueno, realmente la Semana Santa es una forma de llamarla, de identificarla. Así es. Hace alusión a la última semana de la vida del Señor Jesucristo entre nosotros. Muy bien. Es decir, podríamos hablar de los 8 días que cambiaron el mundo, la semana que transformó todas las cosas, porque en ella fueron cumplidas las profecías que durante muchísimos años se habían estado mencionando, tocante no al nacimiento, pues ese ya había sucedido, pero tocante a la consumación del sacrificio que daría pie a la oportunidad de restaurar la comunión, la relación entre Dios y los hombres, ¿no? Entonces, con el tiempo se ha llegado a hacer una tradición y la gente le llama así, la Semana Santa. Bueno, toda persona que ame a Dios y que quiera caminar en amistad con Dios, pues sabe que todas las semanas son santas o que deberían de serlo, ¿no? Pero se hace alusión específicamente porque recordamos en esos días, se recuerda el sacrificio del Señor Jesucristo para darnos la oportunidad de amistarnos con Dios, ¿no? Entonces a eso se hace alusión, eso es lo que se conoce como la Semana Santa. Y como bien lo comentabas, Jaime, pues da inicio con lo que hoy se conoce como el Domingo de Ramos, que en realidad tiene que ver con la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén, donde daría inicio precisamente el cumplimiento de todas esas profecías que estaban por ahí ya advertidas, ya mencionadas, y que finalmente se cumplieron en esos días precisamente, dándonos la oportunidad de podernos relacionar nuevamente con Dios. El hombre estaba separado de Dios a causa de su pecado, y bueno, el ministerio, el trabajo, la obra que realizó el Señor Jesucristo fue precisamente para darnos la oportunidad de poder reconciliarnos, poder restaurar esa amistad con Él, y sucedió en esa semana. De ahí que se saca ese nombre, ¿no? Se ha hecho popular ese término. Así es, empieza con el Domingo de Ramos, termina con el Domingo de Resurrección, en el buen sentido de la palabra. Fíjate, José Antonio, cómo dice
Lo que decía ahorita Ramiro, desde el Antiguo Testamento, cómo estaba profetizado acerca de este evento. Dice, díganle a la hija de Sión, al pueblo judío, he aquí tu rey viene manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Así es. Y fíjate ahorita que comentabas en la introducción de cómo es ahora en la actualidad una semana donde hay un mayor consumo de alcohol, pues el famoso consumismo que le llaman. Me acuerdo en aquel pasaje donde Jesús llega a celebrar una fiesta, donde llega y estaba la vendimia, porque se vendían los burritos y las palomas, y entra Jesús y se enoja, y empieza a aventar las mesas y se enoja con los que vendían, porque habían transgredido, habían confundido a la gente y ahora hacían negocio con un evento muy especial. Así es. Y esta semana que celebramos resulta lo mismo, y nos venden ofertas en hoteles y promociones y descuentos, y váyase de pachanga, y las cervezas en las tiendas al 3x1 prácticamente. Entonces confundimos completamente la esencia principal del evento que estamos celebrando, que lo comentabas ahorita, Ramiro, pues una semana especial donde se anunciaba se cumplía lo que se había anunciado. Lo que se había anunciado por los profetas, ¿verdad? Bueno, y aquí lo que sucede es que lamentablemente, bueno, digo, yo espero que podamos transmitir una idea correcta. No es que sea malo que en esos días se descanse, no es que sea malo que, digo, porque con el tiempo la comercialización es un aspecto. El otro es que poco a poco se fue convirtiendo en una semana de vacaciones. ¿Sí? Entonces, la Semana Santa más bien se convirtió en una semana de descanso, en una semana de viajar, de salir. Y como decías, pues el problema es que ahora ya todo se dirige hacia este aspecto y no a lo santo de la semana. Entonces nada más son vacaciones de Semana Santa, ¿no? Entonces ahora ya las escuelas tienen su curso normal de avance, las empresas también les dan unos días a sus trabajadores y para todo. Entonces, digo, no hay nada de malo en que se nos ofrezcan esos días de descanso. Lo malo es cómo los estamos utilizando. ¿Hay algo de malo o es algo equivocado que aproveche yo esta oportunidad para viajar? No. Es algo bueno, qué bien que tenemos esa oportunidad, pero en mi opinión y lo que yo creo que queremos sugerir en este programa es precisamente que no se convierta nada más en unos días de descanso, sino que sean unos días de reflexión y sobre todo, es mi opinión, unos días de gratitud, de agradecimiento, ¿no? De tomar un tiempo para reunir a la familia y decir, vamos a agradecerle a Dios, porque hoy tenemos la oportunidad de vivir cosas que no se vivieron hace mucho tiempo a causa de la ignorancia, a causa de errores que se cometían y bueno, evitar precisamente, y aquí sí, yo en lo personal quiero ser muy tajante, pues evitar ese consumismo y sobre todo ese consumo de alcohol y ese despilfarro de cosas que se hacen, porque resulta ser que no solamente es la semana de mayor consumo de alcohol, también es una de las semanas con mayor índice de accidentes como consecuencia de esto. Y entonces la Semana Santa se ha convertido para muchas familias en una semana de tragedia, debido a que en lugar de enfocarse en una forma correcta, agradecerle a Dios y poder reflexionar un poquito sobre lo que sucede o lo que se está recordando, ¿qué hacen? Empiezan a salir a tomar y a hacer cuanta cosa y termina aquello en una tragedia bárbara que marca muchas veces a las familias y pienso que habrá alguien en la gente que nos está viendo que recordará la Semana Santa con tristeza a causa de ese tipo de cosas, pero ese no era el objetivo, ¿no? Y lo que queremos pues es decirle a la gente precisamente que busque la manera de que estos días sean santos. ¿En qué sentido? De apartarnos, porque aquí cabe también hacer un comentario. ¿Qué significa la palabra santo? Muy bien. Santo no se refiere a una cuestión meramente o absolutamente religiosa. Santo tiene que ver con apartarse para algo o apartarse de algo. Por ejemplo, en el contexto bíblico se habla de que cuando una pareja se casa, en realidad esa mujer se está santificando
para su marido y el marido se está santificando para ella. ¿Qué significa? Que cuando ellos se unen en matrimonio, están renunciando a todas las demás posibilidades de casarse con otras personas, de tal manera que se están apartando de. Es decir, ya no me voy a relacionar con nadie más. Y aparte se están también consagrando en el sentido de que se están apartando para ella, para él para ella. Y eso es santificarse, es decir, apartarse de algo. Entonces, si tomamos literalmente el significado, podríamos decir que la Semana Santa son unos días para apartarlos, a agradecerle a Dios, a reflexionar, a pensar con gratitud en todo lo bueno que es Dios y lo que nos ha dado y la oportunidad que tenemos de vivir hoy con ese entendimiento, ¿no? Bien. Vamos ahorita a ir a corte, nada más queremos decirle, vamos a empezar cómo el Antiguo Testamento ya estaba hablando de todo esto que iba a acontecer. Vemos aquí a Jesús que entra y de qué manera. Vamos a hacer ahorita referencia y vamos a hablar de la Pascua, porque también son palabras que escuchamos y qué dice la Pascua en el Antiguo Testamento. Quédese con nosotros, volvemos en unos momentos. Queremos estar cerca de ti. Escríbenos y manda tus comentarios en Facebook, /valor.es.37, donde además encontrarás artículos importantes para tu diario vivir. Bien, continuamos en esta segunda parte. Le damos la bienvenida a la licenciada América Dávila, que se integra. Gracias, Jaime. al ¿Qué panel. tal? Muy buenas noches. Me da gusto saludarles. ¿Qué tal? Bueno, ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que es la Pascua, Ramiro. Sabemos que lo que leímos hace unos momentos, habla el profeta Isaías, aproximadamente 700 años más o menos, acerca de lo que iba a pasar. Pero ya sucede, ahora viene en el Antiguo Testamento hablando de lo que es la Pascua, porque muchos escuchamos la palabra Pascua. Sí. ¿Pero qué quiere decir? Son términos que se asocian a esto de la Semana Santa, ¿no? La Pascua. La Pascua es una palabra que hace referencia a una fiesta del pueblo judío que hace remembranza a la salida del pueblo judío de la esclavitud en la que vivió en Egipto. Muy bien. Cuando ustedes saben, el auditorio lo debe saber, que cuando los israelitas llegaron a ser cautivos en Egipto, pues terminaron siendo esclavos, aunque llegaron para librarlos y ayudarlos, terminaron siendo esclavizados por aquella nación. Y cuando llegó el tiempo del cumplimiento de la profecía, Dios había dicho que estarían ahí durante 400 años, entonces los egipcios no querían dejar salir a los israelitas, no querían dejar ir la mano de obra gratuita que tenían, ¿no? Entonces se resistió el faraón en su momento, y es ahí donde aparece esa historia maravillosa de las 10 plagas. Cuando llegó la 10ª plaga, antes de que sucediera la 10ª plaga, Dios habló a Moisés y le dijo que el pueblo debía prepararse, que debían prepararse para salir, que esa sería la última plaga que iba a azotar a Egipto, que fue la muerte de los primogénitos. Lamentablemente Faraón endureció su corazón, no dejó salir a Israel y pues lamentablemente tuvo que enfrentar la muerte de todos los primogénitos. El primer nacido de todas las familias, incluyendo la de Faraón, murieron aquella noche, incluyendo la de los animales. Pero asombrosamente ningún primogénito de los hijos de Israel enfrentó esto. Entonces, ante esa muerte, Faraón, ya muy desesperado, no solamente les dio la oportunidad de salir a los israelitas, los obligó a que salieran porque no quería seguir enfrentando aquello. Pero los israelitas debían estar ya previamente preparados. Aquella noche se reunieron cada uno en su hogar, con su familia. La clave era que lo que iban a cenar ellos era un cordero, pero la instrucción divina era que la sangre no fuera consumida, sino que la sangre del cordero que iban a sacrificar cada familia, con ella marcaran el marco de la puerta de la casa donde se encontraban, que la marcaran con sangre. Esa sería la señal para que esa 10ª plaga no tocara a los primogénitos de las familias judías. Entonces, esa sangre que se derramó, ese cordero que se sacrificó, esa cena que se realizó, era la preparación. Aquella noche, incluso Dios les dijo, la van a comer deprisa, porque antes de que amanezca van a salir de aquí. Cuando ellos salen de Egipto, esa ceremonia, ese
ese evento de haber sacrificado un cordero, de haber cubierto con la sangre el marco de la puerta y el haber comido la carne de aquel animal, se convirtió en lo que hoy conocemos como la fiesta de la Pascua. Muy bien. ¿Qué quiere decir la palabra Pascua? Nada más rapidito, quiere decir pasar encima de o sea, librarse de algo, pasar por alto de algo, ¿verdad? Pasar por encima de, así es. Entonces vemos, América, por lo que dice Ramiro, o sea, desde hace cuántos años estaba hablando, uno, de un cordero. Así es. 2, de la sangre de ese cordero. 3, de esa cena con ese cordero. Y realmente está profetizando y nos está trayendo a la persona, ya viéndola, del Señor Jesucristo. Así es, exactamente. Y que es el motivo por el que estamos ahora sí en esta Semana Santa reflexionando y sobre todo haciendo conciencia de que es un regalo. Sí. ¿Verdad? Muy bien. Y haciendo referencia, aún el pueblo de Israel todavía sigue celebrando. Sí, se sigue celebrando. Recordando Sí. esa salida de Egipto. Es correcto. Y lo celebran con una cena especial, Muy bien. con un pan, con un vino, ellos, y es una reunión familiar. Muy y hasta la especial. fecha sí la siguen celebrando. Y para nosotros, bueno, la Semana Santa hablamos también es especial, ¿verdad? Ahora, Porque- desafortunadamente, perdóname, Toño, se ha tergiversado el Sí. concepto, porque pues yo me acuerdo desde niña, se nos enseñó o compramos la idea de que la Pascua es que viene la coneja y todo aquello, que es una idea muy hermosa para los niños, muy infantil y muy de cuento de hadas, pero realmente qué maravilla que podamos hacer conciencia y enseñarles a nuestros hijos la importancia del verdadero significado de la Pascua, ¿sí? Sí, es un recordatorio de la obra que se realizó. Entonces, que se estableció que cada año, en las mismas fechas, debían ellos recordarla. Por eso hasta el día de hoy lo siguen recordando el pueblo judío. Y bueno, con el paso del tiempo y ya nosotros acá en Occidente, pues se estableció esto que es una manera más o menos de intentar recordar ese sacrificio. Ahora ya entendemos, ya sabemos, somos una generación muy bendecida en ese sentido, ya sabemos que ese cordero era una profecía, un ejemplo del sacrificio que realizaría el Señor Jesucristo. La sangre que se derramó en el Calvario sería la que cubre ya no el marco de la puerta de la casa, sino el corazón de cada persona que decide amistarse con Dios. Y pues ese momento familiar es recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esa es mi sugerencia, ¿no? Que en estos días de Semana Santa, pues el papá tome la iniciativa, reúna a la familia y diga, hijos, esposa, vamos a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Ha sido bueno, nos ha cuidado, miren, tenemos un techo sobre nosotros, tenemos algo que comer en la mesa, tenemos algo que vestir, démosle gracias a Dios por eso, ¿no? Eso sería maravilloso. Así es. Fíjate, América, José Antonio, cómo esa sangre que ellos, o sea, la pusieron sobre el marco, como decía ahorita Ramiro, ahorita esa sangre, la sangre del Señor Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Ese cordero, el que murió por mí, es el que me da vida eterna, o sea, me libra de la muerte eterna, porque el pueblo, o sea, te das cuenta de cómo lo que se profetizó en el Antiguo Testamento, en el Señor Jesucristo, se cumple, y ahorita para nosotros como pueblo, como aquellos que conocemos de Él y sabiendo que Él hizo, que Él fue en la cruz por mí en lo personal y que Él me quiere sacar de esa esclavitud, de todo el atascadero, de todo el mugrero, de todo lo que es la muerte, donde hay vida en Él. Eso es maravilloso porque también de pronto la gente dice, ¿por qué a Jesús le dicen el Cordero de Dios? Así es. Bueno, porque Él es el Cordero Pascual, es decir, es el Cordero de Pascua que vino a dar su vida, que vino a permitir que su sangre fuera derramada para que nosotros podamos pasar por encima de esa muerte, de esa amenaza, exactamente como sucedió en Egipto, pues sabemos que la muerte azotó a aquella nación. Bueno, del mismo modo nosotros somos librados de la muerte eterna cuando esa sangre cubre nuestra vida, cuando comemos del cuerpo de ese cordero. Por eso, cuando de esa manera es que entiende la gente cuando Jesús decía, si no comen mi cuerpo y no beben mi sangre, no pueden entrar al reino de los cielos. Entonces tiene que ver con el cumplimiento a esas profecías de muchísimos años atrás y que tienen cumplimiento y que son hoy en día para nosotros. Así es.
Y es lo que viene a suplir los sacrificios que antiguamente hacía el pueblo de Israel. Muy bien. Ahora nosotros no necesitamos andar matando corderos ni derramando sangre. Jesucristo ya fue ese cordero que derramó su sangre, que nos limpió de todos nuestros pecados, que nos perdonó. Y una vez que nosotros lo recibimos en nuestro corazón, nos da la promesa de tener la vida eterna. Porque para eso Él vino a morir por nosotros. Muy bien. ¿Qué les parece si ahorita regresando de corte hablamos del mes en el Antiguo Testamento, del mes de Abib, como dice la Escritura, y vamos a ver cuál es el mes de Abib, o Nisan, cuál es ahorita, de qué manera se cumple o no se cumple, qué dice la Escritura, y lo vamos a ver en un momento. Quédese con nosotros, volvemos. Visítanos en nuestra página de internet www.valor-medioes.mx y encontrarás videos, programas, música, reflexiones y mucho más. Queremos estar en contacto contigo. Bien, regresamos de corte y vamos a entrar en la recta final de este programa. Ramiro, sabemos que en el calendario judío esta fiesta, la fiesta de la Pascua, porque así la denomina la Escritura, que es una fiesta, cae en el mes de Abib o Nisan, como se le llama en el calendario judío, que para nosotros en el calendario gregoriano, porque así se le llama Sí, el calendario. para nuestro calendario es gregoriano, es correcto. Gregoriano, ¿verdad? Al final de cuentas así se le llama, es en marzo o abril. En realidad, el mes de Abib, que es como lo conocemos bíblicamente hablando, Dios le dijo a Moisés que esa fiesta sería el principio de los años para ellos. bien. O sea, prácticamente para el pueblo judío es el año nuevo. Es el ¿Me primer explico? mes Es del año, el primer Abib. mes del año. Muy bien, muy bien. Eso comienza el año judío. Ahora, tratando de acá en Occidente, tratando de empatarlo hace años atrás, pues es cuando surge precisamente un cambio muy interesante de tiempos, que es lo que conocemos nosotros como el calendario gregoriano. Así es. Entonces se ha buscado que coincidan las fechas aproximadamente, aunque no siempre es así. ¿Por qué? Bueno, porque la Pascua del pueblo judío y esto que estamos recordando nosotros ya cuando entramos en el análisis de los tiempos, pues tiene que ver precisamente con otras fiestas, es decir, esto se empata con ciertas fiestas y se cuentan los días para que pueda encajar. El calendario gregoriano o lo que nos rige a nosotros acá en Occidente no es tanto contar los días de tal a tal, sino que acá en un intento de facilitar las cosas, pues dicen tal mes, tal semana y se acabó, ¿verdad? Entonces muchas veces no necesariamente encaja con las fechas que está el pueblo judío celebrando la Pascua. Sin embargo, volvemos al punto práctico, ¿no? Lo importante es que lo recordemos, lo importante es que tengamos gratitud, lo importante es que entendamos el significado que tiene ese tiempo. Entonces, para el pueblo judío, la fiesta de la Pascua es como decir el 1 de enero para nosotros. En pocas palabras. ¿Me explico? Así es. Entonces, más o menos así sería. Es el principio del año para el pueblo judío. América, en esta fiesta, empieza esta fiesta y el tiempo de Jesús llega. Jesús es crucificado en la fiesta de la Pascua, en esta temporada. Y nos damos cuenta de todo el significado que tiene, que los tiempos de Dios, que el Cordero tenía que ser sacrificado, que tenía que morir, que tenía que derramar su sangre, en la cruz. Así es, y entender esto es, yo lo mencionaba hace rato, es pues una razón para, como comentabas, Ramiro, el estar agradecidos con Dios, porque el poder reconocer que Jesús viene y da su vida sin merecerlo nosotros, pues es un regalo. Es un regalo. De hecho, dice la Escritura, ¿verdad?, que recibamos la abundancia de la gracia de Dios en ese sacrificio de Jesús y el regalo de la justicia, de haber sido justificados a través de ese sacrificio perfecto de Jesús. Es maravilloso darse cuenta que pues en Dios no hay coincidencias. Bien podríamos hablar de diosidencias, ¿verdad? Porque todos los elementos que componían que componen la fiesta de la Pascua, todos los elementos fueron cumplidos exactamente en el sacrificio del Señor Jesucristo. Muy bien. El Cordero debía de ser sin defecto. El Cordero debería de ser observado durante 3 días. Es interesante que el ministerio del Señor Jesucristo haya durado 3 años.
el cordero debía ser sacrificado y su sangre no debía ser consumida. La sangre del cordero debía ser colocada en el marco de la puerta. Todos los elementos, de hecho, el animalito debía ser sacrificado fuera de la casa. El Señor Jesucristo fue sacrificado fuera de lo que es en sí la ciudad. O sea, todos los elementos coinciden en una forma maravillosa, que lo único que nos hace pensar es cómo Dios tuvo el cuidado de que se cumpliera al pie de la letra todo, y lo único que falta es que nosotros comamos ese pan, ese cuerpo, y que nosotros bebamos en forma figurada esa sangre. Es decir, que esa sangre y ese cuerpo que apuntan hacia la fiesta de la Pascua sean ahora nuestro motivo de gratitud. Gracias a Dios porque su sangre fue derramada, gracias a Dios porque el cuerpo de Cristo fue sacrificado por nosotros. Eso es maravilloso, ¿verdad? Que el punto es, por lo que nos comentas, es tener fe, creer y recibir. Claro. Así de sencillo, ¿verdad? Claro. Muy bien. José Antonio, el detalle es que habla de una fiesta, habla de una muerte. Como decía ahorita Ramiro, ya está todo listo, ya Jesús es sacrificado. Ahora nosotros es, yo, ¿qué debo de hacer para participar de esa cena y de esa bendición, de toda la bendición que implica el ser partícipe, el tomar lo que Dios quiere que yo tome para mi bendición? Sí, yo creo que una vez que entendemos esto de lo que estamos hablando, hay un pasaje en la Biblia que incluso nos invita a participar de una Santa Cena. Así es. Yo creo que en las diferentes iglesias que muchos la celebramos, y representa eso precisamente, celebrar o participar de la Santa Cena con un pan, con un jugo de uva que simbólicamente representan el sacrificio y la sangre el cuerpo de Jesucristo y la sangre que fue derramada en la cruz. Y nosotros, entendiendo esto, por eso debemos entender lo que estamos celebrando y de lo que estamos participando. Muy bien. En memoria de ese sacrificio. Entonces tomamos el pan que representa el cuerpo de Jesucristo, que en la cruz fue molido por nuestros pecados, y nos invita a participar ahí en el libro de Corintios, ¿verdad? Así es. Primera de Corintios 11, capítulo 11. Y luego la sangre que dice que fue derramada en la cruz, que es la que nos limpia de todos nuestros pecados, también se nos invita a participar de ella, precisamente haciendo alusión del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero participar de ese sacrificio. ¿Qué es necesario hacer? ¿Qué debo de hacer con el Señor Jesús si Él ofreció su vida por mí? Recibirlo, invitarlo a entrar a nuestro corazón. ¿Por qué no nos apoyas para decirle? Claro, por supuesto. Nos gustaría mucho que ustedes comprendieran que esto no es un esfuerzo religioso, sino es un aspecto que se fundamenta en la gratitud de entender y de reconocer estas cosas. Mire qué maravilla poder utilizar la Semana Santa, lo que se llama hoy en día Semana Santa, como una oportunidad para participar de la Pascua, es decir, para invitar al Señor Jesucristo a entrar en nuestro corazón. ¿Le gustaría hacerlo? ¿Le gustaría invitar a Cristo a ser el Señor de su vida? Yo le invito a que se una conmigo, con nosotros, y que haga una oración, y en esta invite a ese cordero provisto por Dios a que entre a su corazón. ¿Le parece bien que oremos? Lo invito a que ahí donde se encuentra se una conmigo y haga esta oración. Padre que estás en el cielo, yo te agradezco porque estoy entendiendo el significado de estos días santos, porque estoy entendiendo la provisión que tú has traído para mi vida. Entiendo que tú enviaste a tu Hijo como el Cordero que da su vida, que permite que se derrame su sangre para que hoy yo pueda tener vida. Yo invito en este momento a Cristo a ser el Señor de mi vida. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como el Cordero de Pascua, como el Cordero que puede limpiar mi vida y cuya sangre puede limpiar todos mis pecados y darme la oportunidad de un nuevo comienzo. Gracias, Señor, porque lo creo y por fe así lo entiendo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. América, antes de irnos, comentarios. Pues nada más compartir lo que estoy justo leyendo en el libro de Isaías 43, que el Señor dice que una vez que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, dice, tú ahora no temas, porque yo ya te he redimido,
te he llamado por tu nombre, eres mío, eres mía, me perteneces. Tenemos pertenencia, formamos parte de la familia de Dios y bueno, qué mejor motivo de darle gracias a Dios, para darle gracias a Dios. Muy bien, te vamos a comprometer, próxima semana nos acompañas, Sí, a ver claro. cómo le haces, pero aquí te esperamos Claro, y los demás con también gusto. aquí del panel. Nos vemos próxima semana, misma hora. Gracias.